qué va. Bueno, Bueno, iniciamos. tenemos 30 Bueno, minutos. Estamos con ¿Está bien? 30 minutos de tiempo, sí. Tengo que hacer corta las Fabián Domínguez, viejo amigo. Yo tuve el honor de trabajar con Fabián, cosa que realmente me alegra, me gustó mucho en su momento cuando trabajamos juntos en el diario La Hoja, de investigar juntos. Fabián es periodista, es historiador, es documentalista, es autor, coautor de los libros La sombra de Campo de Mayo, Apuntes del Horror, autor del libro Bitácora de un clandestino y ahora, recientemente, autor de Los aviones negros, el libro que habla sobre la operatoria de la dictadura en las costas bonaerenses. ¿Es así, Fabián? Es así el espíritu un poco del libro. Y como ha ocurrido cuando escribimos La sombra de Campo de Mayo, que se hizo desde la periferia, no se hizo desde Corrientes y 9 de julio, sino que se hizo acá en San Miguel, en lo que es Campo de Mayo, y el libro sobre Hurlingham, que también se pensó desde Hurlingham y no se pensó desde el centro. Este libro está pensado desde la costa, desde el partido de la costa. Por lo tanto, hay 3 artículos de lo que es el libro centrado en este tema que vos preguntás. Los vuelos de la muerte, la aparición de cuerpos y la identificación de los cuerpos. Esos son 3 capítulos centrales que tienen que ver con esto que vos planteás. Pero también, como está pensado desde la costa, se cuenta la breve historia del partido, en realidad del municipio urbano, que es una creación de la dictadura. Y no se ha investigado sobre esto. Es decir, ¿por qué a la dictadura se le ocurre crear en el mar, en zona rural, un municipio, entre comillas, urbano, le llaman esos? Sí que contamos un poco esa creación y lo que era antes, que era el municipio de Lavalle, cómo surgen las playas. Y después, bueno, hay algunos operativos concretos de desaparición de personas y militantes de aquella zona que nacieron en aquella zona, se criaron, se educaron y después militaron en otros lugares y terminaron siendo víctimas de la dictadura y son desaparecidos. El núcleo es los vuelos de la muerte, pero también pensando en la identidad del costero. Entonces también se pensó en trabajar con los habitantes del lugar. Bien, vos que investigaste en distintos ámbitos, como me estás diciendo acá, y que es cierto, ¿no es cierto? Una cosa es investigar la costa, una cosa es investigar el conurbano bonaerense, como en el caso de La sombra de Campo de Mayo, Apuntes del Horror, o incluso escribir Bitácora de un clandestino, que se trata, bueno, lo decimos, se trata de la vida y obra, si se quiere, de Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Pero, bien, volviendo a esto, ¿qué diferencias o qué similitudes ves en la operatoria represiva de la dictadura en estos ámbitos, que son bien distintos desde todo punto de vista, ¿no? Acá era muy claro en el conurbano, en Hurlingham o acá mismo en lo que es el lanzamiento de toda la zona de zona 4, era muy claro la operatoria militar, o sea, la presencia militar. No te lo hacían sentir por la guarnición, sino en la estructura municipal y después en las calles tenías de manera permanente. Allá la cosa era un poco más leve, no es que no pasaran cosas, pero era mucho más leve. Y porque hay mucha actividad en el verano, menos en el invierno. Y entonces el lugar, como era leve la presencia militar, también era lugar de refugio. Mucha gente que se escapaba de alguna manera, porque la represión era muy fuerte, se iba al interior. Y uno de los lugares elegidos era la costa. De hecho, uno de los artículos está centrado en el operativo Escoba, y cuento la historia de Juan María Satraño, un periodista de La Nación, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, que él está viviendo en la clandestinidad y en un momento determinado el partido sufre 100 bajas, 100 desapariciones en todo el país, en una noche, del 5 al 6 de diciembre. Así que lo que queda del partido lo que hace es refugiar a muchos de sus militantes, los principales, y los mandan, en el caso de él, lo mandan a Mar de Ajó. Y él está de enero a febrero en Mar de Ajó. Lo que pasa es que el trabajo de inteligencia que había hecho el batallón con un montón de otras fuerzas había generado que
investigaran durante todo enero y en febrero hubo una segunda oleada de este operativo Escoba y de Necochea a la costa hubo toda una barrida donde finalmente cae Satraño. Pero digamos que la costa era un lugar de refugio. Para agarrarlo a él tuvieron que hacer un trabajo de inteligencia muy grande. Entonces son ámbitos distintos. Y en el caso del Partido de la Costa, cuando se crea el municipio urbano, los intendentes o los delegados o los comisionados que manda la dictadura son civiles. El primero que manda, que dura un año, es un civil, un viejo peronista que ya había participado en las intervenciones peronistas de gobiernos peronistas, y después se acopló evidentemente muy bien a la dictadura porque formó parte del cinturón ecológico, de la creación del cinturón ecológico, y después fue intendente allá. Y después hubo otros 4 que también eran un arquitecto, un médico y un contador. Contrariamente a lo que ocurrió con Pinamar y Villa Gesell, que se crea al mismo momento. Y ahí sí tuvieron comisarios, capitanes de fragata, un coronel, o sea, hubo más personal castrese. Pero el caso ahí de la costa, evidentemente no lo veían como un lugar peligroso o habría demasiadas afinidades por parte de estos personajes para terminar siendo delegados, intendentes de la dictadura. Podría ser que tuviese que ver también con una cuestión socioeconómica, porque también convengamos que Pinamar y Gesell socioeconómicamente es diferente a Mar de Ajó o San Clemente del Tuyú. No, eso es así, porque además lo que se cree sobre el municipio urbano de la costa, que es un lugar de obreros, más un lugar entre comillas peronista, pero del peronista que no participa activamente en política. Eso se ve claramente en el 83 cuando el peronismo empieza a activar y pierde a nivel nacional, pierde a nivel provincial y en el partido de la costa ya arrasan. Los pueblitos eran peronistas y trabajaron muy bien. Cosa que no se vio lo mismo porque tiene una ideología por ahí más conservadora con Gesell y Pinamar. Gesell tiene una característica propia porque es un pueblo que tiene una dinámica interna por su mismo creador. O sea, se pensó como lugar de vida y tiene una militancia distinta, no una militancia, una vida distinta. Y Pinamar sí es el lugar del refugio de la clase media alta en aquel momento y al día de hoy todavía. Claro. ¿Por qué los aviones negros? Porque cuando yo leí el título, los aviones negros, me acordé, no sé por qué, del avión negro de Perón. Entonces digo, no sé si tendría alguna similitud o por qué ese título. Es una metáfora, porque los aviones de la muerte o los vuelos de la muerte era muy, me parece muy trillado y muy tétrico. Que además los títulos de los libros nuestros, Apuntes del Horror, ya es tétrico. Y poner los vuelos de la muerte. Pero en realidad fue una conversación con Abel Acevedo, que es el productor de este libro. Él es el que me convoca a la costa para investigar. Y en una charla, nosotros estamos investigando sobre la historia política del Partido de la Costa. Pero en una charla a fin del año pasado me dice, tenemos que sacar algo, ¿por qué no sacamos el capítulo 4? Sacamos que son los aviones negros. Y tiro así por tirar los aviones negros, pero lo dijo así metafóricamente, no es que era el título, porque se le ocurrió a él en ese momento. Después cuando me preguntaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Hace falta hacer algo más? El capítulo 4 eran 4 artículos bastante cualunques, con lo cual hubo que trabajar durante todo el fin del año pasado para ampliarlo. Hoy son 10 artículos, claro. Que hay un trabajo de investigación mucho más rigurosa de lo que era en aquel momento. Pero cada vez que me preguntaba del libro, no me decía el libro de la dictadura, no me decía el libro sobre los milicos en la costa. Me dice, che, ¿los aviones negros cómo va? Y de tanto repetirlo, cuando ponemos el título, bueno, tuvimos que empezar el subtítulo, porque el título era Los aviones negros. Y evidentemente es vendible porque todo el mundo se acuerda, todo el mundo lo menciona inmediatamente, así claro. Que no es un desacierto el título, me parece. Bien, paralelamente Fabián es maestrando en la Universidad Nacional de General Sarmiento en la maestría de Historia Contemporánea y estás trabajando tu tesis de esta maestría con el caso Adur, concretamente. Digamos que no te apartaste nunca del tema de la dictadura, del tema de la represión durante el gobierno de facto. ¿Cómo va esa tesis? ¿A qué apunta concretamente el trabajo de tesis y a qué apunta concretamente el caso Adur? El trabajo de tesis en realidad es va a ser una síntesis
de una investigación que había nacido ya con el diario La Hoja. De hecho, en La Hoja habíamos publicado varios artículos sobre este cura que es capellán de los Montoneros. En la tesis lo que vamos a apuntar es fundamentalmente los últimos 2 años de Adur, que es cuando lo nombran formalmente capellán, se integra a la resistencia peronista, podemos decir que es la contraofensiva en la dictadura, y finalmente su caída viene a la Argentina, está una semana y termina siendo secuestrado cuando pasa de Paso de los Libres a Uruguayana. Él se iba a entrevistar con Juan Pablo II, que viajaba por primera vez a Brasil. Entonces lo que vamos a mostrar es cómo Montoneros, en una especie de juego de espejos, termina teniendo algunas actitudes similares a la dictadura. Forma su ejército, forma algunos estamentos como por ejemplo el área de relaciones exteriores y arma la capellanía. Y justamente la dictadura tuvo su cancillería, tuvo su ejército, digo, las Fuerzas Armadas, y además los capellanes fueron fundamentales en la represión. Y esta idea de la nación católica también está en Montoneros, y a ellos se les ocurre tener un capellán. Y vamos a contar además cuál es el rol de este capellán y además quién es este personaje. ¿Por qué él y no otro? Yo creo que había otros para hacerlo y lo terminan eligiendo a Jorge Adur, que es un hombre de un perfil muy bajo y que nos interesa a nosotros acá en la región de General Sarmiento porque él militó como cura durante 3 o 4 años en el barrio Manuelita. De hecho, cuando lo van a buscar el 4 de junio de 1976, van a su casa en el barrio y terminan secuestrando a 2 seminaristas que estaban viviendo ahí con él, y a él no. Él logra irse al exilio y bueno, está durante 4 años en el exilio haciendo distintas actividades con campañas de denuncia a la dictadura fundamentalmente, y después ya en el rol de Montoneros. Así que contamos ese periodo. Mi intención, después de la maestría, después de entregar la tesis, de la cual me falta este último capítulo de la caída, mi intención es hacer la biografía de Adur. Pero no tanto por él como personaje, que es un personaje en sí, sino por la cantidad de gente que hay alrededor de él. Hay militantes sociales, hay educadores, bueno, los curas Llorio y Yalix, que fueron desaparecidos y después son jesuitas, ¿no? Que enfrentados con Jorge Bergoglio en su momento, eran muy amigos de Adur y iban a dar charlas a otro lugar que tenía Adur, que era Olivos. Entonces, esos personajes yo quiero cruzarlos con Adur. Entonces no hablaría de Adur estrictamente en la biografía, sino de una comunidad católica que va más allá de la vida parroquial. Entorno, digamos. Exactamente. Y bueno, yo te contaba hace un rato del Gurí Sackman, que es un pibe de la JIC, era la juventud de izquierda, digamos, de los cristianos, que había funcionando. Era juventud independiente cristiana en realidad, pero eran pibes de izquierda. Él termina siendo militante de Montoneros y termina siendo uno de los más fierreros dentro del entorno de Galimberti. Ese personaje me interesa también. Digo, hay un montón de pibes que son muy interesantes como para seguir. Gerardo Barton, que es un poeta que vive en Neuquén en estos momentos, él fue militante en el barrio y después terminó siendo seminarista. Sale cuando caen sus compañeros, bueno, hay una crisis vocacional ahí. Digo, hay un montón de personajes, debe haber mínimo 12, que nos interesan en torno a él, para mostrar el tipo de militancia que era el militante cristiano de esa época. Bien, se viene un arduo trabajo, veo que la actividad sigue y a grandes pasos, digamos, ¿no? Porque además se suma esto a todas las presentaciones de los aviones negros, que ya hay varias previstas, pero también hay otra faceta, que es la de historiador, por supuesto, con todos estos trabajos, y la de profesor de historia en escuelas secundarias, y tus trabajos como documentalista. ¿Cómo surge esta beta del documentalismo y qué están trabajando con estos chicos? Yo fui periodista durante mucho tiempo, podemos decir, el 90 al 2008. Y es como el sacerdocio, ¿no? O sea, marca carácter y es para toda la vida, es para siempre. Justamente fui profesor durante 7 años, después me dediqué al periodismo. Y me voy al periodismo por distintas situaciones más bien económicas, no porque esté disconforme con esto. Termino trabajando como profesor de historias con un grupo de amigos, armamos un centro de estudios. Algunos de los integrantes son muy jóvenes y no les interesaba investigar y escribir y publicar, sino que les interesaba filmar.
Pues de hecho del grupo hay uno de los integrantes egresado de la Universidad de General Sarmiento en comunicación, así que había más elementos para hacerlo. Entonces teníamos los equipos y dijimos, bueno, vamos a poner, no teníamos tiempo para filmar nosotros porque trabajábamos, entonces los pusimos a disposición de los pibes. Los intereses que ellos tuvieran, nosotros podíamos transformar en documental. Nosotros con los equipos, pero los pibes también. Entonces han salido distintos documentales, desde la discriminación, como es el caso del documental que por ahí tiene más visitas en YouTube, que es Negros de Mierda, que se hace con los pibes de Barrio Frino. Ahí del grupo nuestro participa Alberto López Camelo. O por ejemplo Los Fusilados en Delviso, que son 3 adolescentes secuestrados en Capital en mayo del 76. Lo tienen durante un tiempo en el Vesubio, perdón, en el Olimpo, y después los sacan una noche y los terminan fusilando, no sabemos por qué. Porque estamos hablando de San Justo, lo terminan trayendo a Delviso, lo fusilan ahí. Lo que hicimos con los pibes es chequear algunas cuestiones. Está el mito, hay alguien que lo haya visto, bueno, encontramos un montón de vecinos que habían visto todo. Así que el trabajo de ellos era no solamente investigar esto, sino además dar una identidad a Delviso. En Delviso la dictadura había pasado. Con otro grupito hicimos sobre trabajadoras de los Adur, que había 2 desaparecidas en Delviso. Cuando empieza a investigar, esa misma noche habían desaparecido 8. En distintas localidades. De hecho, uno de los que entrevistamos era de Villa de Mayo. Y el contacto fue porque él conocía a estas chicas, porque había sido laburante ahí. En la entrevista resulta que su hermano, Ramón Villanueva, había sido secuestrado también. Con lo cual el documental termina apareciendo un tercer desaparecido. Bueno, claro. Esto para los pibes fue muy fuerte porque era de una manera ellos investigar y ver qué es lo que había pasado en la dictadura. Entonces yo no iba con el libro a contarles, sino que ellos investigaban y el producto finalmente es de ellos, pues las entrevistas las hacen ellos tienen el contacto con los que van a entrevistar. Entonces es una manera de hacer. El año pasado nos quedó sin editar, pero se hizo todo un trabajo sobre la violencia de género. El proyecto era otra cosa, pero la violencia de género en Pilar, que es el lugar donde por ahí trabajo más, es tan fuerte, con asesinatos en clases altas y en clases bajas. Claro, asesinatos de mujeres. Que el grupo dijeron, ¿por qué no trabajamos con este tema? Y se descartó lo que habíamos planteado en un principio, que era la comunidad toda de Derqui, que está para hacer todavía, y se trabajó con violencia de género. Así que bueno, digamos, de alguna manera mi beta periodística se sigue soslayando hacia este lado en las aulas, porque bueno, ahí hay que hacer trabajo de investigación, hay que explicar cómo se hace una entrevista, no hay que preguntar qué siente usted cuando... No, o sea, hay que preguntar cosas muy concretas, por eso hay que informarse, hay que estar preparado a la hora de hacer el reportaje. Así que claro. Mi beta periodística va por ese lado. Igual yo creo que con Los Aviones Negros, que bueno, comento acá, tuve oportunidad de leerlo cuando estaba en la cocina todavía, eso es un honor que agradezco a Fabián realmente. Si no fuiste el primer lector extra, pegó en el palo, pude leerlo, también tiene mucho de trabajo periodístico, es muy interesante el libro, lo recomiendo realmente porque es muy interesante, es atrapante y hay capítulos que uno no puede dejar de leer realmente porque están muy bien elaborados, realmente lo digo como lector, digamos, objetivo, y como amigo me alegro enormemente de esto, ¿no? Te voy a llevar un poquito al plano general y ya vamos a ir cerrando la entrevista. Tengo un comentario a lo que decías del texto. Nuestros profesores de la maestría, acá en la Universidad de General Sarmiento, no sé si van a opinar lo mismo que vos con respecto al libro. Porque no está escrito en términos académicos, sí, está escrito en términos que el lector común se puede acercar y lo puede entender. O sea, yo no hago entrecruzamientos entre teorías y interpretaciones delirantes, como muchas veces uno tiene sueños de querer ser el historiador en la universidad. No, acá es contar una historia y que el vecino lo pueda leer y entender. Apunta a eso, por eso se trabajó con la escritura. Creo que yo no estoy conforme con la escritura esta, porque fue muy rápido, pero creo que es mejor que en otros textos que escribí en su momento, ¿no? En coautoría, por ejemplo. Bueno, ahí hacete cargo de lo tuyo. Pero mío era más o menos. Sí. Bueno, yendo a una coyuntura general, hasta hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba con mayoría de 3 votos de los 5 miembros
la aplicación del 2x1, ya todos sabemos que es el 2x1, para los genocidas o los, si se quiere, los presos, los detenidos que han sido acusados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Imagino qué opinión te merece esto, pero ¿cómo lo ves en esta coyuntura? Recién venía escuchando a Jorge Drexler, que tiene una canción que habla de los paparazzi, y tiene una frase maravillosa que dice: que no nos falte nunca el dulce elixir de la hipocresía. Y estos son nuestros jueces, son unos hipócritas, porque hasta ayer ellos levantaban la bandera de ser la avanzada internacional en tema de derechos humanos. Digo, esta corte era ejemplo a nivel internacional. De hecho, el fiscal Moreno Campo, que participó en el juicio a las Cortes, que hoy es un representante internacional, siempre él se veía reflejado con lo que estaba pasando en la Argentina. Ahora, cambió de mano de gobierno, e hipócritamente, esta Corte termina llevando los vientos hacia los intereses de la élite, de la oligarquía, del grupo de poder que se había apoderado de los 3 estados en 1976. Porque no nos olvidemos, y en esto recomiendo la carta de Rodolfo Walsh, que es muy claro, hay todo un operativo de terrorismo de Estado, pero hay todo un proyecto económico. La carta de Walsh es un poquito de terrorismo de Estado y el resto es descripción económica. Exacto. Acá es la vuelta de este equipo económico, sus hijos en todo caso, pero los nombres y los apellidos son los mismos. Y la Corte termina actuando igual que la Corte de la dictadura, o sea, haciendo caso a lo que le está diciendo el poder de turno. A ver, seamos claros. 3 jueces firmaron. Una jueza que tiene que estar jubilada negoció su jubilación hipócritamente, de vuelta gracias a Jorge Drexler, para votar esta porquería. Y tenemos 2 tipos que entraron por la ventana, bueno, no me digan después que lo aprobó Frente para el Victor, entraron por la ventana, porque no terminó de asumir el Macri, que ya estaba firmando el nombramiento de estos tipos. Y estos tipos son los que firman, que no son cualquiera. Uno es el abogado del grupo Clarín. O sea, uno puede decir es exagerado o está sobredimensionado el enfrentamiento con Clarín, pero Clarín es el poder en la Argentina. Digo, si hay cuarto poder, bueno, acá hay un cuarto poder y tiene su delegado en el segundo poder, que sería el Poder Judicial. Tiene su delegado, que es Rosenkat. Y después tenemos Rossetti. Rossetti, ¿por dónde anduvo caminando? Veamos los últimos 20 años. Y nos hace tomar el dulce elixir de la hipocresía, porque estuvo con el kirchnerismo, estuvo con el masismo, o sea, mañana viene el Partido Comunista y Rossetti alegremente va a enarbolar el capital de Marx sin ningún sentido, simplemente para acomodarse en ese momento. Entonces, los jueces nos están acostumbrando a esto. Es impresionante, sí, y el miércoles se va a confirmar, cómo estos grandes avances en derechos humanos es un logro del pueblo, no es un logro de la justicia, no es un logro de los jueces, es un logro del pueblo. Y el pueblo el miércoles va a demostrar que es así, que está despreciando esta actitud hipócrita de los jueces. Gracias, Fabio. Gracias a vos, y un anticipo. Hay un libro inédito que yo lo titulé En la Ribera se pelea, que lo escribimos con Eduardo Sayus, Alfredo Sayus, Eduardo debe ser uno de los amantes de mi esposa. ¿No? Alfredo Sayus, que es un libro sobre el puerto de Buenos Aires, está escrito hace 10 años, y si no sale el año que viene, no sale más, pero tiene que salir, va a salir. De hecho, mañana voy a encontrar con gente que esté interesado que salga. Así que en la próxima entrevista te lo harán a vos. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor.